Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Los mercados amanecen positivos a la espera del dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente a diciembre. Ya sabríamos la inflación anual del vecino del norte y justamente hay una expectativa interesante, Mario. Es un hecho que va a bajar la inflación en Estados Unidos. El tema es cuánto y qué tan consistentes son las señales como para marcar más indicadores o más señales más bien sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. Esto es interesante porque al final, pues, incluso te decía, pues todos los mercados están muy atentos. Ayer mucho optimismo sobre este tema, pero bueno, más tarde ya conoceremos justamente el detalle de la información. También te comento que el mayor fabricante en el mundo de microchips, pues está advirtiendo que viene una desaceleración de la demanda justamente de estos insumos. Y bueno, es interesante porque está anticipando justamente que el primer trimestre de este año, pues sus ingresos van a caer 5%. Y es interesante porque en el último trimestre del año pasado, Mario, los ingresos de esta compañía TSMC subieron 78%. Así ve esta situación que se está arrastrando. Sabes que el tema de los microcomponentes justamente con la pandemia fue una de las grandes problemáticas que acrecentaron justamente el desabasto en el mundo, empezando por el sector automotriz, que por cierto no es el mayor consumidor, pero sí es el más representativo, y esta situación importante porque habla de la expectativa que hay ahora de las empresas justamente sobre el futuro a mediano y largo plazo de la economía global. Y bueno, también las aerolíneas, Mario, de Estados Unidos comienzan pues ya a restablecer prácticamente sus operaciones luego de que ayer se anunciara este receso obligado por parte de las autoridades para revisar justamente esta falla cibernética que limitó durante varias horas el aterrizaje y la salida de diversos vuelos. Es más, se calcula que más de 11.300 vuelos estadounidenses sufrieron retraso o de plano fueron cancelados el día de ayer. Y bueno, vamos al tema justamente ya, pues ayer el tipo de cambio, Mario, cotizó debajo de los 19 pesos, lo que no sucedía desde febrero de 2020. Reportó operaciones en 18.91 pesos por dólar, prolongando la fortaleza que mostró el año pasado con una apreciación de 5%. Y si bien el fortalecimiento cambiario contribuye a minorar la inflación y disminuye el monto de la deuda contratada en dólares, por otro lado también afecta la competitividad del país, provoca menos dinero, Mario, por la conversión de las remesas en dólares y por el turismo internacional. Es decir, no estamos diciendo que esté mal, al final del día es una serie de factores y hay que dejar muy claro, Mario, que obedece más a esta situación del comportamiento del dólar en el mundo, que al final es la divisa que más se negocia, que más se utiliza en todo el mundo y que tenemos una referencia inmediata. También por ahí se dio ayer un dato interesante sobre el comportamiento del euro, que ayudó justamente a disminuir la cotización del dólar, y esto beneficiando a las monedas de los mercados emergentes y el peso fortachón en primer lugar. ¿Es momento de comprar dólares o no, mi querido Robert? La pregunta del millón que seguramente muchos están haciendo allá en sus casas. Fíjate que es interesante, Mario, porque el tema, para empezar, es un mercado abierto, no hay ninguna limitación, ninguna restricción, libre flotación, como se le conoce, y al final este activo financiero, el tipo de cambio, ya lo habíamos comentado, ahora es el que más rápido recoge lo que sucede fuera de las fronteras de México y de repente también de manera interna. Así es que hoy, por ejemplo, el dato de la inflación que conocemos o vamos a conocer en unos minutos más, sí podría darle un giro y podríamos estar viendo las cotizaciones que se regresen justamente a los niveles de 19. Sin embargo, fíjate que para la expectativa de lo que resta del año es bastante positiva. No ven el tipo de cambio más allá de los 20.50, 20.60 para final de este año, que al final del día no se ha mantenido en un margen más o menos estable y eso ha ayudado justamente a muchas situaciones. Hoy comprarlo, ya hemos visto, Mario, que no es la mejor inversión. Llevamos 3 años consecutivos donde finalmente el tipo de cambio se ha apreciado y esto, pues si tú comprabas dólares en enero y los querías guardar para diciembre, pues al final del día has perdido. Así es, sí. El año pasado se apreció 5%. Entonces, creo que hoy si tienes la necesidad de viajar o de buscar algún pago que se hace justamente en dólares, pues hay que aprovechar. Sin embargo, como inversión creo que ahí sí está totalmente descartado. Sí, pues no se ve que se vaya a mantener por mucho tiempo el peso fortachón e incluso pues al revés, se puede revertir este asunto, depende de cómo
de cómo funcionan los mercados ahí financieros, de los anuncios que haya también ahí en Estados Unidos en términos de pues de la política monetaria, de la política económica, en fin, hay muchas cosas alrededor de la apreciación del peso momentánea que se puede revertir. ¿Qué otra cosa, Robert? Fíjate que un dato interesante es acerca de esta radiografía que tenemos de los inversionistas llamados minoritarios en México. Esto es interesante porque fíjate que una plataforma de negociación de inversión bursátil que se llama Fling dio a conocer que, por ejemplo, el inversionista minorista mexicano, el 66% son hombres, 34% mujeres. Además, el rango promedio de edad está entre 25 y 36 años. Y el año pasado, sus acciones favoritas, esto es interesante porque fíjate que esta nueva oleada de inversionistas se fija más en los valores no nacionales. Está buscando valores o acciones que reflejen más quizás el uso, su estilo de vida. Y por eso vemos que Apple, Tesla, Amazon e incluso una de las compañías refresqueras mexicanas, pues son los que más, las acciones preferidas el año pasado de esto que te decía yo, son los inversionistas nacientes y del mercado retail que están más sesgados, te decía, títulos internacionales. Y es importante que estos han incrementado, ya tenemos más de 4 millones de cuentas bursátiles en México, un crecimiento que ha sido exponencial. Sin embargo, también hay que considerar que esos promedios, los saldos de esas cuentas, pues no son muy altos. Al final, hoy el gran reto, lo hemos platicado aquí, Mario, es que se fortalezca la demanda y también la oferta. Tenemos años sin una oferta de acciones en México y esperamos que esto también pueda cambiar, no en el corto, pero sí en el mediano plazo. Que se acabe esa sequía. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo se mantienen a la alza, impulsados por la acumulación de inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos y la reapertura de la economía china. Así, el Brent sumó 3.2% para venderse en los $82.67 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $77.41, una alza del 3.1%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 3.68% para ubicarse en los $66.24 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.76%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.46%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 19 pesos con 41 centavos, el euro se ubica en 20.36, mientras que la libra se cotiza en los 23 pesos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 1.65%, el Standard & Poor's sumó 1.28%, mientras que el Nikkei avanza 0.01%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Banco Santander con 14.45%, Cemex avanzó 8.01%, mientras que Grupo Tracción se incrementó 4.63%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo FAMSA con 18.29%, Grupo Financiero Value perdió 4.98%, mientras que Azteca descendió 3.09%. Israel Morales, Heraldo Media Group.